tesoros en la tierra que capturen mi atención. Cuando miro tu grandeza, lo demás pierde valor. Viviré para agradarte, es una firme decisión. Soy el fruto de tu gracia, prisionero de tu amor, y rindo todo, y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, y tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo, y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, y tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo, y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, tu presencia en mí lo llena todo. Lo llenas todo de ti. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz, y rindo todo, y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, y tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo, y rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro, tu presencia en mí lo llena todo, todo de ti. Ser hallado
eres mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo, Señor. Rendimos todo a ti, amado, todo. Nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres digno, Padre. Digno, digno, digno. Digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Nos quebrantamos ante ti, papá, en esta mañana, arrepentidos por no haberte rendido todo, papá. Perdón, papá, porque muchas veces no entendemos lo que es la cruz. Y hacemos vano tu sacrificio, tu sufrimiento, porque nos centramos en nosotros mismos, papá. Y cuando dejamos de mirar la cruz, papá, vivimos en vano, Dios. Hacemos una vida que no tiene sentido, Señor. Perdón. Espíritu Santo, guíanos a tener nuestros ojos siempre en la cruz, para estar crucificados juntamente con Cristo, para ya no vivir nosotros, sino vivir en Él, por Él y para Él. En esta noche, papá, te entregamos en todo, en esta mañana, Señor, todo. Podés ver dentro de tu corazón y yo del mío que todavía no le queremos entregar a Él. Y guiados por el Espíritu en esta mañana podamos ver en nuestra vida qué hay en nuestra alma todavía que no podemos rendirle al perfecto que mora dentro nuestro. ¿Qué área todavía queremos que nos gobierne, que va en contra de la voluntad del Padre? Muéstranos, Espíritu Santo, en este tiempo de entrega, en este ambiente, en este ámbito de cuerpo. ¿Qué hay dentro nuestro que nos cuesta entregártelo a ti, papá? Y con el poder de esa gracia que mora dentro nuestro, poder entregarte eso, que es un estorbo para tu propósito, que es como algo que pincha todavía dentro nuestro porque no lo podemos entregar. Pero por tu gracia sí lo podemos entregar, Señor. Por tu poder y amor sí lo podemos entregar. Porque en definitiva, papá, no somos nada sin ti. En definitiva, si no vivimos para tu propósito, habremos pasado por esta tierra en vano. Investiga, Espíritu Santo, y métete en lo profundo de nuestro ser para poder hacer realidad esta palabra que dice: rindo todo. Y si nunca entregaste tu corazón por completo a Dios, podés hacerlo en esta mañana. Y decirle: sí, Jesús, te abro mi corazón y te entrego mi vida para que seas mi Señor, mi Salvador.
para empezar a vivir completamente en tu voluntad. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos estar atentos a tu voz, papá. Es la voz tuya que viene a través de un canal rendido a tus pies. Que los dichos de su boca, que las meditaciones de su corazón sean gratas delante de ti en esta mañana, para que salgamos con un mayor crecimiento de Cristo, con una mayor madurez y entendimiento que vivimos para ti, Señor. Gracias, papá. Amén, Señor, amén. Amén, amén. 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 Buenas tardes. Digo, buenas noches. Ya está el eslogan, ¿eh? Buenas tardes. Alguien nos salude. Buen día. Bueno, no, tengo que cambiar todo. Buenos días. Bien. Le damos un aplauso grande al Señor. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos habla en esta mañana, porque sin duda que es una palabra que va, como siempre, a penetrar en nuestro ser entero para partir el alma del espíritu. Amén. Vamos a estar atentos y concentrados. Amén. Bueno, lo recibimos el apóstol Gabriel. ¿Predican los dos? Bueno, y a la apóstola Adela, que es un honor tenerlos acá desde la Bulash. Qué tremendo que es Dios, ¿eh? Gracias. Porque estas cosas que hace Dios inesperadas. ¿Cuándo iba a pensar yo que los apóstoles iban a venir a esta casa? ¿Ah? Pero aquí están por voluntad de Dios. Amén. Gracias. Qué lindo, qué lindo. La verdad que es un ambiente tan hermoso, ¿no? De su presencia. Así que damos toda la gloria al Señor. Para nosotros es una honra estar con la pastora Alicia, con su esposo, que lo hemos conocido ahora, te hemos conocido ahora, porque Alicia hace mucho tiempo, pero la verdad que qué lindo. Bueno, la familia, los hijos, los nietos, todos los colaboradores. Hermosa gente, preciosa gente, y hay realmente un espíritu muy lindo en la casa, así que creyendo que esto que ustedes están disfrutando y experimentando se va a multiplicar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque la palabra, saben, amados, que la palabra no es estática. Lo que cantamos, lo que declaramos, lo que hablamos, no queda simplemente ahí. Quizás geográficamente, obviamente, estamos en un local que está adaptado para ser una casa del Espíritu, ¿no es cierto?, donde venimos a ser perfeccionados, geográficamente hablando, pero espiritualmente la palabra y todo lo que aquí dentro pasa trasciende las paredes. La palabra no es estática, la palabra no se queda quieta, no nos va a dejar estáticos, sino que la palabra busca abrirse paso. ¿Cuántos creen eso? Primero, la palabra busca abrirse paso dentro de mí. Por consiguiente, en toda la casa, en todo lo que administro y además en todo ámbito donde yo estoy. Entonces, ¿qué privilegio tenemos en esta mañana? La verdad que nos sentimos honrados. Colonia Carolla es muy conocida, ¿no?, por algo muy especial, como son los salamines de ustedes, pero nunca habíamos llegado hasta aquí. Así que damos muchísimas gracias al Señor, gracias por la invitación, pastora. Y yo quiero dejarles, mi esposo va a traer la palabra, pero quiero dejarles unos textos de la carta a los Colosenses, que yo creo que la carta a los Colosenses es extremadamente reveladora. Hay una profunda revelación en esa carta cuando el apóstol le escribe, y es para leerla toda, que les animo, léanla 1, 2, 3 veces en diferentes versiones, pero solamente quiero dejarles ahora
desde el versículo 9 al 20. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, decile al que tenés al lado, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Decile al que tenés al lado, agradándole en todo. Amén. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Usted y yo no calificábamos para nada, pero Él, por la obra en la cruz, por el sacrificio en la cruz, nos hizo aptos. Amén. Qué maravilloso. Y dice la palabra, para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y mire, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, decile al que tenés al lado, en Él, no en los gobernantes de turno, no en personas súper famosas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, se podría hablar, no sé, horas, ¿no? Y lo que es todo este capítulo y toda la carta a los Colosenses, pero solamente quiero centrarme en una realidad. Nosotros, amados, muchas veces hemos hecho muchas declaraciones de ilegalidad en el día a día, ¿no? Porque acá adentro creo que todos hacemos buenas declaraciones, desde que entramos hasta que nos vamos. Pero en el día a día hemos hecho muchas declaraciones de ilegalidad. Por eso creo que tenemos que tener el buen hábito, ¿no? Esa capacidad que nos ha dado a través de la vida del Espíritu, por gracia. Tenemos que tener ese hábito de hacer buenas declaraciones. Cuando usted no sepa qué orar, váyase a la carta de los Colosenses o a Efesios y solo leyendo, ¿no? Dice la palabra, desde que hemos oído de ustedes, no hemos cesado de orar, para que el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento les guíe. Amados, tenemos que comenzar a declarar correctamente, somos hijos amados del Padre. Tenemos identidad. Vivimos para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darle la gloria al Hijo. ¿Cuál es el fruto que está esperando el Padre?
que seamos muchos, que tengamos plata, que tengamos profesiones, que tengamos posesiones. No, eso lo incluye, porque dice, buscad su reino y su justicia y Él te añade todo. Pero lo primero que nos añade no son cosas externas, nos añade lo que ya está dentro nuestro y lo vamos descubriendo. Entonces, qué maravilloso es que en este día podamos realmente recibir la palabra desde ese entendimiento, que por gracia somos sus hijos amados. Por gracia somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, como todo lo que hemos leído. Tenemos la mente de Cristo. Es algo extraordinario. Y a veces nos rompemos la cabeza para ver cómo resolvemos ciertos asuntos que son domésticos, que son pasajeros. Y nos perdemos de vista lo eterno. Y es desde su mente. Todo esto es por gracia. Es por su bendita gracia que nosotros tenemos acceso a las riquezas, a las profundidades, a los tesoros, que podemos ver lo que otro no ve. Porque vemos desde el Espíritu. Y esa vida del Espíritu es la que gobierna. Y vamos mientras tanto en un proceso para que nuestra alma realmente recupere también la memoria eterna. Amados, porque todo esto que estamos declarando y que dice la palabra no sucedió ahora. Sucedió en la eternidad, desde el principio. Y yo quiero declarar en esta mañana, no solo para nosotros, sino a nivel ciudad, a nivel región, que es un tiempo donde las mentes embotadas, hermanos, se le caen los velos y ven la realidad, no la realidad temporal y pasajera, sino la realidad en Cristo, que somos aceptos en el amado. Que no estamos en esta tierra queriendo escapar, sino al contrario, estamos en esta tierra viviendo y disfrutando cada día en el reposo de Él. Gracias. Es en su reposo. No estamos esperando ir al cielo porque Jesús ya trajo el cielo a la tierra. Decirle al que tenés al lado, Él ya lo trajo a la tierra. Y nosotros vivimos en el cielo, amado. No de una manera mística. No de una manera religiosa, no de una manera como a veces muchos pensamos, cosas de la mente nada más, sino que la realidad espiritual, todo lo que había en el cielo, hermanos, fue bajado a la tierra a través de la vida de su Hijo. Él nos modeló durante más de 3 años y medio, y si no, vayamos a los evangelios, cómo había que vivir en esta tierra. Y los apóstoles fueron recibiendo, sobre todo el apóstol Pablo, más y más luz, más y más revelación, que nosotros 2000 años más tarde leemos las cartas y nos quedamos asombrados, ¿no? Pero somos hijos amados, hermanos. Somos bendecidos. Decirle al que tenés al lado, sos bendecido. No esperes la bendición de mañana. Ya somos bendecidos. Es más, dice, con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales. Todo nos ha sido dado. Y creo firmemente que los días que estamos transitando, pastores, son días de luz y son días de expansión. Los otros días tuvimos una reunión con el apóstol Gustavo y varios padres apostólicos que estaban siendo invitados a la mesa. Y cada uno iba dando su impresión y dije, yo en mi espíritu lo que estoy viendo es expansión. Primero expansión nuestra interna, ¿no? Nuestro ser interior se va ensanchando, como dice la palabra también, corre las estacas, las cortinas, no seamos escasos, porque ¿sabe qué? Tu alma y la mía son requete contra escasas. Mi alma es acotada, ¿no? Mi alma es cerrada, es mezquina, es egoísta, se cree dueña de todo. Inventa cada cosa, no sé si la suya también, pero la mía tiene una imaginación tremenda. Entonces es tiempo de ensanchar, pero es por la vida del Espíritu. Amén.
somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Tenemos las riquezas inescrutables. Amén. Qué bueno que en esta mañana podamos entender que Jesús es la exacta representación de su sustancia. Nosotros no estamos aquí para tratar de andar imitando a alguien de la tierra. Honramos a los hombres y mujeres que Dios ha colocado, ¿no es cierto?, para que nos enseñen, para que colaboren, para que nos eduquen en cuanto a la vida del Espíritu. Pero hemos sido diseñados no a la forma y semejanza de un hombre terrenal. Hemos sido diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, que en esta mañana podamos abordar toda la palabra, todo lo que se nos vaya a impartir desde esa perspectiva. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, hermanos. Nos hemos mirado tanto a nosotros mismos que eso nos ha terminado deteniendo, desenfocando. Pero creo que son días de mucha claridad, que vienen días y queremos declararlo para toda Colonia Carolla, para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, para los jóvenes, los niños, una generación que está aturdida, hermano, emocionalmente bloqueada, no puede ver absolutamente nada, porque están mirando lo temporal y lo pasajero. Y claro, lo temporal, la verdad que los días que Argentina vive y que las naciones de la tierra viven no son de demasiado ánimo, al contrario, de desánimo. Pero qué maravilloso que nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, como su oikos en la tierra, cada familia, la familia celestial que somos, podemos orar para que los ojos del entendimiento y a su vez estamos representándolo a Él. Cuando alguien en Colonia Carolla te vea a vos y a mí, tiene que ver al Señor. Amén. Entonces, qué maravilloso es que salgas de este lugar sabiendo que todo, seguramente que obviamente que solamente venimos a colaborar con la palabra de lo que se está edificando y construyendo aquí. Pero no somos cualquier cosa, hermano. No somos producto de un error de cálculo de nuestros padres. No. Somos propósito de Dios en esta tierra. Y donde quiera que usted ande, realmente manifiéstelo y trabajemos para que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen no tengan que transitar todo lo que nosotros transitamos, sino que desde nuestros hombros sean lanzados, amén, y vayan a otra velocidad, porque es un tiempo de activación del Espíritu, hermano, donde dones, talentos, gracias que Dios ha colocado están siendo activadas. Hay una generación que se está despertando y que se está activando y que está entrando en lugares que quizás nosotros no hemos llegado. Amén. Entonces, decirle al que tenés al lado, sos un hijo amado y aceptado del Padre. Amén. Qué maravilloso. Les bendigo a todos, amados, y dejo entonces a mi esposo. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Bueno, que podrías haberte quedado, Adela, porque la verdad que, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad, hermanos, es que estoy muy agradecido a Dios que me haya permitido estar en esta mañana con ustedes. Sé que ustedes han hecho un esfuerzo enorme, porque la reunión de ustedes fue anoche en el programa, pero la han pasado para el día de hoy. Así que estoy muy honrado de que hayan hecho este sacrificio de cambiar un día para estar y darnos el lugar de que nosotros los podamos conocer a ustedes a través de los pastores que, bueno, Ana, su esposo, los conocemos. Hemos disfrutado mucho con ellos. Cuando ella fue Alicia, cuando fue a la Baulalle, nos hemos reído mucho con mi hermano, ¿no? Y disfrutamos mucho lo que Dios está haciendo acá. Siempre tenemos noticias, como también los pastores Ceballos, que hemos estado estos días juntos. Para nosotros estamos muy agradecidos a Dios, porque esto es solo por gracia de Dios, es por su amor que nos ha permitido conocer gente tan preciosa
que nos toca a nosotros impartir la palabra, pero nosotros también somos edificados a través de la vida de ustedes, de todo lo que portan, de todo lo que Dios está haciendo a través de sus vidas, que realmente experimentamos esa plenitud de Cristo, que a través de lo que ustedes expresan, de lo que hablan, de lo que impartimos y de los tiempos que pasamos juntos, somos muy edificados. Como ustedes saben, a veces el tiempo siempre es corto, pero que podamos por lo menos capturar el espíritu en esta mañana. Yo anoche cuando me acosté, que me acosté bastante tarde, y disfrutamos mucho el día de ayer, no soñé, pero pensé mucho en la palabra gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y como estamos en un tiempo, nosotros comenzamos este año, que después yo me encontré con el apóstol y él nos dijo lo mismo. Este año comenzamos no poniendo un lema ni nada de eso, pero entendiendo que es un tiempo donde deberíamos tener un mayor entendimiento de lo que es la gracia de Dios en nosotros. Y no le digo que yo lo sé todo, pero estamos sumergiéndonos cada día en ese mar tan vasto de que es la palabra de Dios, que es Dios revelado, que es Cristo en nosotros. Y entender la gracia, aunque muchas cosas ya las hemos visto, pero las necesitamos a veces repetir, porque necesitamos seguir afirmando y atornillando verdades en nuestro espíritu, que por tanto que está viniendo de parte de Dios, por ahí nos olvidamos, y entender que cada día cuando nos miramos en su espejo, que es la palabra de Dios, una de las cosas es que nos hace recordar y que nos hace vivir conforme a lo que Él ha diseñado de su eternidad. Yo quería hablar de esta palabra, titulamos así esta mañana, manifestando una vida llena de gracia. Nosotros siempre somos la expresión de lo que estamos llenos. Y creo que Dios está levantando una iglesia en este tiempo que está creciendo en la madurez y que expresa la gracia de Dios. La gracia no alcanza con que nosotros la podamos describir. Nosotros decimos que gracia es Cristo mismo, ¿sí o no? Nosotros entendemos y trabajamos mucho con que la gracia del antiguo pacto es el favor inmerecido de Dios, y no está mal decirlo, pero es mucho más completo saber que la gracia ya no es un favor inmerecido, sino que por su gracia hoy nosotros y por un sacrificio de la cruz, hoy nosotros podemos disfrutar de esa gracia que es Cristo en nosotros. Cuando Jesús vino en la tierra, vieron un hombre lleno de ¿qué? De gracia y de verdad, ¿no? Y creo que nosotros también tenemos esa plenitud en nuestra vida. Yo siempre digo que una verdad sin gracia no causa mucho efecto, pero una verdad expresada por medio de la gracia realmente es lo que necesitamos. ¿Cuánta gente ha dicho verdades sin la gracia de Dios y ha causado tanto daño? Por eso hoy estamos en un tiempo a veces, que a veces se habla tan mal de lo apostólico, de los apóstoles, de los profetas, porque fueron cosas dichas, grandes verdades, pero no partieron desde la gracia de Dios y lo único que causaron fueron heridas en personas. Y qué bueno que hoy, que por medio de la gracia nosotros podemos expresar este ministerio que tenemos cada uno. Porque más allá de que acá puede decir que está el apóstol, el profeta, la pastora, quien sea, cada uno de nosotros somos sacerdotes reales que expresamos la gracia de Dios en todo lugar. Y si esto realmente cada día llega más al entendimiento de la iglesia, ustedes imagínense, no desde la mente de ustedes, sino desde la mente de Cristo, cuántos lugares están siendo transformados por gracia, que la gracia de Dios no es un pelito que nos salvó de algo, sino que la gracia de Dios es Cristo creciendo cada día en nosotros. Entonces voy a leer un texto para poner un fundamento y comenzar. Un texto muy conocido que está en el libro de Lucas, capítulo 2, 52, muy conocido que lo sabemos casi de memoria, pero una cosa que yo me anoté en estos días es volver a leer la Biblia sin el orgullo. Sin orgullo y sin todo ese background que tenemos o todo el conocimiento que ya tenemos, sino volver a leerla como quizás la primera vez. ¿Sí o no? Y es un desafío que cada día tenemos. Es derribar todo lo que ya tenemos. Vos decís, tengo que hablar de gracia. Tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo aquello. Y uno empieza a traer de todos lados y por ahí armamos un montón de cosas. Pero volver a leer la palabra de Dios diciendo Señor como si fuera la primera vez. Entonces lo primero que encuentro en Lucas 2:52 dice,
Vamos a leerlo juntos. Y Jesús crecía, vamos a leerlo todo juntos. Y Jesús siguió, bueno, esta es la NTV, ¿no? La NBI. Bueno, Jesús siguió creciendo y cada vez más y de toda la gente. En esta Biblia, en la NBI, en la RB, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con todos los hombres. Primera pregunta que yo me hago, si Jesús crecía en gracia, si Jesús crecía en gracia y crecía en sabiduría, ¿no debería ser también para nosotros lo mismo? Entonces, un estado de crecimiento. Nosotros como seres humanos llegamos a una cierta estatura, pero la gracia de Dios no es algo que lo podemos medir en términos y parámetros humanos, sino que es eterna, que es Dios. Entonces, hasta el día que vos te estés muriendo o que yo me esté muriendo, voy a seguir creciendo en gracia y en sabiduría ¿de qué? De Dios. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un desafío para este tiempo, y no para este año, sino en esta temporada. Decirle que está al lado, de seguir creciendo en sabiduría y en gracia, para con Dios, y dice también, y para con todos. Eso nos derriba en nosotros toda religiosidad, todos conceptos que tenemos. Por ejemplo, voy a decir algo que acá seguro no pasa. Cuando escuchamos a alguien y decimos, este es del antiguo pacto, este es del otro. Ya la gracia de Dios la cortamos hacia un lado y ya empezamos a esperar desde nuestra mente. Y no tenemos como la paciencia que viene, no mi paciencia, sino la paciencia de Cristo que se perfecciona el nuevo hombre en nosotros para poder esperarlo y poder escucharlo. ¿Sabe que una de las grandes cosas que necesita la gente es que alguien lo escuche? Aunque a veces dice cualquier cosa, pero tener un tiempo para escucharlo. Mucho en los problemas de relaciones, uno de los grandes problemas es que no hay tiempo para oír al otro, porque yo quiero imponer lo mismo. Entonces, solamente lo pongo eso a modo de introducción. Ahora, quiero decir, si Jesús crecía en gracia, ¿cuánto más nosotros? Y eso, Jesús, me encanta leer esto porque dice, crecía en gracia, y esto no es comprobable humanamente, pero sí evidenciaba en su vida un nivel de ¿qué? De crecimiento. Decirle que está al lado, en este tiempo va a haber una evidencia en tu vida de que estás creciendo en gracia. Mira, el otro día estábamos en una reunión de apóstoles y un apóstol contó algo muy simple, pero dice, mira, el otro día yo iba en el auto, se me pinchan a un apóstol que lo conocen por toda la Argentina, ha predicado en toda la iglesia, y él nos hizo, no llorar, pero no, la verdad que todos nos quebrantamos, y él se le pincha la goma del auto. Tenían que llegar a una reunión y ya estaban llegando tarde. Y la mujer se baja y él se baja y le dice a la mujer, quédate tranquila, yo voy a cambiar la goma. Bueno, la cosa que cambia la goma. Cuando sube arriba, la mujer le dice, hoy pude ver en vos a Cristo como nunca lo he visto antes. No lo vi ni tanto cuando predicás, sino cuando hoy cambiaste la cubierta del auto. No te pusiste nervioso, no te enojaste, no te pusiste mal y expresaste a Cristo. Hubo una evidencia en tu vida de que Cristo está creciendo. Y es un apóstol que... Y esto a mí me pegó fuerte porque yo digo, Adela verá eso, yo veo en ella. Porque a veces en el diario andar, en lo cotidiano, familiarizamos todas las cosas. Y decimos que la gracia, bueno, está ahí, sí, la gracia. Pero la gracia se tiene que volver en nuestra vida en una evidencia clara del crecimiento de Cristo y de la sabiduría, en la inteligencia espiritual en nosotros. Y eso marca una diferencia en cualquier lugar. Porque llega la gente y dice, ¿vos qué tenés? Vos tenés algo diferente. Y no es que uno está buscando expresar eso, sino que eso es algo de una naturaleza que opera en tu vida. Yo en esta mañana quiero ser en eso no sencillo, pero tratar de entender que la gracia en nosotros no va a hacer crecer nada de la vieja naturaleza. La gracia de Dios es, como podríamos decir, solamente va a crecer todo lo que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Y por supuesto, es a su Hijo. Entonces, hablar de la gracia no es un tema simple, sino que es un tema de alta,
no complejidad, pero sí podríamos decir en alta tecnología de Dios, que no lo podemos hablar rápidamente, sino que necesitamos escudriñar. Porque cuando Jesús vino ante los teólogos más grandes que había en aquella época, ¿ustedes leen la Escritura? Sí. ¿Ustedes las escudriñan? Sí. Todo lo que ustedes han leído es sobre mí, y yo estoy delante de ustedes y no me conocen. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué decía? Seguía, Lucas dice, Jesús crecía en gracia y en sabiduría. O sea, vamos a poner así, nada puede detener el crecimiento de la gracia de Dios y la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros. Y eso no es excusa, sino al contrario, es un desafío que el Espíritu Santo nos presenta cada día. Por eso, evidenciar que la gracia de Dios está creciendo en nuestra vida tiene que ver por un Cristo que ha sido impartido en nosotros, y por consiguiente nosotros también impartimos esa vida que nos ha sido impartida. Nosotros tenemos que ser pan partido para ser repartido, pero esa vida nos ha sido impartida. Entonces la gracia no es un tema. Yo voy a hablar de este tema de la gracia, sino que estamos hablando del mismo Cristo que hablamos todos los días. Y esto es algo que debemos llegar cada día más a un mayor entendimiento. La gracia de Dios, lo único que va a dar crecimiento va a dar crecimiento a su Hijo en nosotros, en sabiduría y en estatura. Y yo siempre cuando hablo de estatura pongo este ejemplo que a mí me gusta mucho. David tenía una estatura, Goliat tenía una altura. Goliat humanamente era muy grande, pero David no era muy grande, casi era chiquito, ¿no? Pero tenía una estatura espiritual para enfrentar a ese gigante. El sistema de hoy tiene una altura, tiene una medida. Nosotros tenemos la medida de su Hijo, que no se compara, pero tenemos una estatura que Cristo se está siendo forjado y formado en nuestras vidas. Entonces eso a mí me lleva a pensar que hoy, así como David tuvo que enfrentar a Goliat, nosotros no es que enfrentamos un sistema en un versus, sino manifestamos una vida de gracia. No estamos peleando con nadie, estamos expresando una naturaleza divina que se expresa no por confrontación, sino que se expresa por amor. No podemos contenerlo, no podemos retenerlo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ser un dique que contiene, sino es un dique que cada día rebalsa y expresa el amor de Dios a través de lo que vamos entendiendo de esa gracia. No es medición humana, sino que es esa medida de Cristo. Entonces, cuando David expresó su estatura, ¿cómo la expresó? Dijo, bueno, la verdad vino Saúl y le quiso poner todo una vestimenta. Y llevándola al nuevo pacto, él se desvistió de eso. Porque él ya tenía otra vestimenta. Dice, bueno, yo la verdad que no voy a pelear con estas armas. Yo lo practico todos los días en mi andar. Y se desvistió. En realidad él estaba vestido de Cristo, estaba vestido de la realidad que él vivía, y usó 5 piedras, que fue al arroyo de Ela, que iba a la escuela del apóstol Balestrelli, la escuela de liderazgo, al arroyo de Ela, tomó 5 piedras, que no voy a poner acá como los 5 ministerios, pero tomó 5 piedras lisas, que había pasado tanta agua, bueno, y con eso derribó. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos en un versus contra el mundo, sino que estamos manifestando una realidad que se ha hecho real en nosotros, que es su gracia y que va creciendo cada día en sabiduría, en gracia, para con Dios. ¿Sí o no? ¿No te encontrás en este tiempo que tenés como más soporte para encontrar muchas contradicciones, a lo mejor en tu propia familia, en tus propios trabajos? ¿Sí o no? Y no es una paciencia del tonto, es la paciencia de Cristo que va creciendo, porque no estamos queriendo discutir, sino que estamos esperando que en esa persona habrá una manifestación también de la gracia, y que nosotros como dispensadores de esta gracia tenemos la oportunidad de poder expresar a Cristo, no en un lenguaje aprendido y evangélico, sino un lenguaje que obra por medio del amor, y que trae sanidad y que trae restauración, y que estamos creciendo no solo en gracia acá adentro, sino en gracia para con Dios y para con todo lo que Dios te ha dado para administrar. ¿Cuántos creen que Dios te ha dado algo para administrar? Porque nosotros por excelencia somos administradores.
Y esto no es algo que yo lo adquirí en la escuela de administración, que lo podemos hacer, sino que el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros. Amén. Y creo que estos son tiempos hermosos en el Señor. Por eso la gracia, decirle que está al lado, la gracia de Dios le va a dar crecimiento a Dios en su Hijo, en todos los niveles y órdenes de la vida. Para hacer una comparación con David, porque no voy a entrar en eso, pero en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿sí o no? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero, vamos a leerlo todo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, punto y coma, pare ahí. No, yo no soy un tonto, yo no sé nada. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por ejemplo, Alicia predica, ¿no? Termina de predicar, lo que hacemos nosotros. O yo, por ejemplo, termino de predicar y viene un hermano y me dice, lindas las palabras, bueno, dale gloria a Dios. El Señor. No, pero también tenés que decir, saber que está bien. Entonces, bueno, no hiciste nada, sino que está bien decir gloria a Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que hoy soy. Y esto habla en nuestra vida de una identidad, porque a veces nos hemos encontrado dentro de la iglesia más gente victimizada frente a la situación que en vez de decir yo soy lo que soy. Y eso es un estado de aceptación en nuestra vida. Diga aceptación. Y eso derriba, por eso ese punto y coma, si usted se queda acá, derriba todo espíritu de comparación. Me estoy comparando con otro, porque yo no le estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, que la gracia de Dios opera todos los días conmigo. Nos comparamos, aparentamos cosas, son rollos de nuestra alma. Entonces, cada vez que vos decís yo soy lo que soy, por su gracia, estás aceptando el gobierno de Dios sobre tu vida, porque si no, hasta a veces no es solo el que se revela que va de la iglesia, el que se revela que está todos los días dentro de nuestra congregación y no está completo en Cristo. Claro que eso tiene que ver con una madurez, que vamos a ir creciendo, pero Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos. Pero mire lo que dice después. Y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, su gracia no ha sido en vano. Y eso tiene que ser una realidad. Yo lo pienso mucho. ¿Será vana la gracia para mí? ¿Le doy el valor? ¿Qué peso tiene en mi vida la gracia de Dios? ¿Qué peso tiene Cristo? ¿Qué valor tiene la palabra de gracia? ¿Qué peso le doy todo eso? Y eso se vuelve altamente relevante en nuestra vida, porque realmente no está basado en mí, sino está basado en Él. Todo está basado en Él. Y yo por la gracia soy lo que soy y me doy cuenta que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y ahí podríamos quedarnos todo el día, si quiere. Ahora, seguimos adelante. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y este conmigo es espectacular. La gracia de Dios está trabajando. Dice que Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina, ¿sí? Somos herederos y coherederos con Cristo. Y ese es un privilegio que tenemos como hijos, que la gracia de Dios no solo trabaja en mí, sino trabaja con... Y esto es un tema que no voy a entrar en profundidad, pero a veces nosotros lo humano, decimos, no sirve para nada. ¿Y quién nos creó a nosotros? Somos creación de Dios. Por supuesto que Cristo mora en mí, pero a veces queremos anular todo. No, Dios está trabajando conmigo y a pesar de mí y a pesar de cada uno de nosotros. Y eso habla no de humanizar el Evangelio, pero también a veces nos volvemos muy arriba y no expresamos también esa vida humana que cada uno tenemos y no la podemos negar, ¿o no? A usted niega cuando le gusta el chorizo, ¿no? Porque no sé si a Cristo le gusta, no, eso a usted le gusta, ¿o no? Eso es humanidad que habla, pero dice que a pesar, y esto me encanta, porque ese conmigo, a pesar que soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, que consentí en la muerte de Esteban, que tuve que quedar ciego y vino un Ananías a orar por mí, se me cayeron escamas de los ojos, tan ciego estaba, la gracia de Dios ha trabajado y seguirá trabajando conmigo.
¿Sí o no? ¿Y cuántos creen que Dios está trabajando a través suyo? En la escuela, por ejemplo, en el trabajo, en todo lugar donde nosotros estamos. La gracia de Dios está trabajando conmigo. No solo en mí, que está bueno, Dios está pero también soy un dispensador de esta gracia. Soy una herramienta de gracia para Colonia o para Córdoba o para el mundo. Para donde Dios te haya asignado. Para que la gracia no sea algo vano en tu vida, sino que haya un reconocimiento de cada día que opera a través de nosotros. Mira, Efesios 3:8 dice así: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de qué. Esto es todo resabido, ¿no? Pero yo quiero realzarlo y recordarlo y subrayarlo, que también esto es en nosotros. Así que Dios nos fue dada esta gracia de anunciar. Y cada uno de nosotros, decirle que sos un anunciador de la gracia. Sos un noticiero de gracia. Sos un anuncio de gracia a un mundo que vive en desgracia. Eso no lo tiene la suegra solo. No. Es un mundo que está en desgracia. Sos un anunciador de gracia. Porque hoy donde vayas, el diablo es un desgraciado. Y la gente hoy vive, si fuera de Cristo, vive en desgracia. Desgracia no es que se te murió un hijo o un hermano, como me ha pasado a mí, sino desgracia es vivir sin gracia en la vida. Es pasar por esta tierra sin haber vivido en la plenitud de Cristo, sin haber caminado en el propósito eterno que Dios preparó de antemano. Esa es una desgracia. Y cada uno de nosotros no estamos para anunciar más desgracia, estamos para anunciar gracia sobre un mundo que está precisamente sin gracia. ¿Cuántos creen que no solamente lo digo, yo venimos de un pueblo, la Baulés es un pueblo, y la verdad que damos gracias a Dios porque Dios nos puso en ese lugar, y vamos a campo, y vamos a pueblitos más chiquitos todavía, de 100 habitantes, de 200 habitantes, y entendemos que somos dispensadores de esta gracia de Dios, pero también podemos ir a ciudades de 5 millones de habitantes. No es la medida. David nunca vio a Goliat como un sistema, como algo. Él entendía que él caminaba en otro sistema, en el sistema de Dios. Por eso cuando Saúl le quiso meter toda la ropa, él en ciertas palabras, yo lo traigo siempre, lo que Pablo dice, nos desvestimos para revestirnos de Cristo. Eso es reconocer la gracia en tu vida para que no se vuelva vana. ¿No entiende? Entonces, esto es lo que pensé toda esta mañana. Entonces, dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, entender esto, que esto nos va a ir blindando de lo que nosotros llamamos las opiniones humanas, que no nos dejan ver lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Entonces nosotros, diga al que está al lado, somos aceptos en el amado, pero tenemos que ser aprobados por Dios en nuestra gestión de vida. No solamente podemos quedarnos como que somos aceptos en el amado, sino que también somos cada uno de nosotros aprobados por Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses que fuimos aprobados para que se nos encargase este evangelio, para que predicáramos este evangelio. Entonces quiere decir que no alcanza solamente con que nos quedemos que somos aceptos, sino que también somos probados y somos aprobados en la gestión de vida. Por eso muchos han hecho vana la cruz de Cristo cuando empezamos hoy. Me encantó este momento que tuvimos de oración, de no hacer vana la cruz de Cristo, sino verla y ver al crucificado para que el impartido sea una realidad en nosotros y de ahí también nosotros impartimos esta vida. Por eso el mensaje del Hijo es un mensaje de gracia. Amén. Juan 12, no quiero usar muchos textos, pero es inevitable. Juan 12 nos dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Me encanta verlo a Jesús operando. Por eso la gracia crecía.
porque la gracia tiene una palabra en nuestras vidas y habla lo que hemos recibido del Padre. No he hablado por mi propia cuenta y dice, lo que el Padre me envió, me dio el mandamiento de lo que tenía que decir y de lo que tenía que hablar. Él dio el mandamiento de lo que tenía que decir, él habló del Padre, lo que Dios le había dicho, por eso se sujetó a un mensaje, se sujetó al mensaje del Padre y por haber sido tan fiel, él le entregó un mensaje a los hombres y aunque él tenía 12 años acá, todo su ministerio fue un estado de crecimiento, de gracia y de sabiduría, porque no era algo que él podía inventar en el momento, sino que fue fiel a una palabra que venía de parte de Dios. Entonces, este será un tiempo, y como siempre ha sido, que eso derriba nuestras opiniones, sino que nos centramos en una realidad para no perdernos el mensaje del Hijo. Todo dispensador de esta gracia, que somos nosotros, tenemos que liberarnos de opiniones para ser fieles a lo que tenemos que entregar de parte de Dios en este tiempo. Y eso es crecimiento en la gracia de Dios, porque no soy yo, sino que es Cristo en cada uno de nosotros, operando en... Mira, Dios no tiene problema con tu personalidad, ¿da? Lo que Dios cambia es el carácter, porque el carácter que opera en nosotros es el carácter de Cristo. Porque nosotros hemos querido cambiar la personalidad de alguien. Y eso es algo que está en cada uno de nosotros. Pero lo que va a crecer, decirle a que está al lado, lo que va a crecer es el carácter de Cristo. No es el humor, es el carácter de Cristo. Para que en tu personalidad se exprese el carácter de Cristo, que es gracia. ¿Se da cuenta? Si usted ve los apóstoles, ¿cómo eran los apóstoles? ¿Diferentes? Pero eran portadores de ¿qué? De una misma sustancia. ¿Qué buscamos en la iglesia? ¿Ser todos iguales? No, que tengamos la misma sustancia y la misma vida, pero en cada uno en la expresión, en su carácter, en su temperamento, en su personalidad, expresarlo a él. No podemos ser todos igual que un hermano, pero sí podemos ser iguales en la gracia y en la sustancia que expresamos. Y eso nos vuelve, hermanos, en un estado, voy a hablarles así, en un estado de autenticidad que nos hace creíbles. ¿Por qué la gente se iba detrás de Jesús? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Porque había una diferencia entre los doctores de la ley y Jesús como un doctor de la gracia, vamos a ponerlo así, como dijo el apóstol. Entonces, ¿por qué se iban detrás de Jesús? ¿Había diferencia? Y claro, muchas cosas que decía Jesús le habían dicho los doctores de la ley, pero no tenían la vida, no tenían la sustancia. Entonces la gente se iba detrás de Jesús, ¿o no? Y Jesús dijo, no, iba a hacer milagro. No, como venían paralíticos, como venían leprosos, como venía gente, bueno, lo sanaba. Pero el Señor no era lo importante, sino el mensaje que el Padre le había encomendado. Ningún enfermo lo sacó del mensaje que él tenía que entregar. Él cumplió. Él se fue, él llegó a la cruz con todo hecho, los deberes hechos. Y no es andaba, sané a Pepe, sané al otro, no sané a los pobres y no liberé a los pobres de la esclavitud, porque los pobres siguieron siendo pobres. Jesús le dijo, habrá pobres siempre. Ahora, pero fue fiel a lo que el Padre le entregó. Entonces nosotros también, hermanos, somos portadores de esta gracia y somos realmente una noticia de gracia para este mundo, pero no una noticia que estamos ahí queriendo congraciarnos, sino en realidad que expresamos esta naturaleza en tu forma, en tu personalidad, que por medio de esa personalidad pasa su gracia. Y su carácter va creciendo y aumentando día a día en nosotros. ¿Sí? El carácter de Cristo. Por eso, no, decirle a que está al lado, no pierdas el mensaje que Dios te entregó en su Hijo. No dejes que las cosas vanas de esta tierra te hagan perder esta realidad. Porque todas las opiniones del hombre no tienen trascendencias humanas, pero y nos mantienen muchas veces en un ámbito de incredulidad y de religiosidad. ¿No te pasó que vas a algún lugar? Voy a ser bien sencillo. Cuando vas a algún lugar, la gente dice, ¡ay, gracias!
¿No te dicen así? ¿Y vos qué dijiste? Vos dijiste 2 cosas nada más, ¿o no? Pero ¿qué te das cuenta? Que hay un ámbito de tanta desgracia, que cuando vos decís, lo primero que brota de la gente es gracia. Porque es eso lo que realmente Dios nos ha dado. Y es como un rebote, vos hablaste gracia y te vuelve gracia. Y eso realmente genera y derriba todo espíritu de religiosidad, de superación personal, de competencias. Y vos no dijiste una gran cosa, pero solamente expresaste una palabra de parte de Dios en un lugar y cambió todo. Y quizás después cuando fuiste a un hospital, que estuviste 2 horas, ya la enfermera, el que te atendió y te ves, vos, ¿cómo estás? A mí me llaman siempre a hablar cuando es el día de los caídos en Malvinas, el 2 de abril. Y siempre la misma que llama, vení, decinos esas palabras. Yo me cansé que me diga eso, porque yo no soy un cantor de Homero, como dice el profeta, ¿no? Pero la gente busca eso, ¿no? Yo no soy el Luis Miguel para que les alegre la fiesta. Pero la gente tiene hambre de la palabra. Pero no le voy con un mensaje, voy a hablarles con un mensaje de gracia de parte de Dios. Y después cuando termino, se vienen las mamás de los chicos que fueron a las Malvinas, después vienen algunas esposas y dicen, gracias, porque vos no diste una palabra. Siempre dicen lo mismo, pero a veces siempre lo enfoco para la familia, ¿no? Entonces, cuando vos hablas gracia, ¿qué responde? Gracias. Y es un ámbito que se empieza a generar y tenés cierta llegada. Y Dios dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. No es que quería agradarle, es que esta palabra de gracia, como decía Adela, te abre puertas y expone en un ambiente donde vamos a ver la expresión del Hijo cada día más clara y más nítida. No solo nosotros, sino los que están afuera, que puedan ver esta expresión más clara y más nítida. Un día estaba en Noruega, fui a una iglesia donde la mayoría eran, en Noruega hay un lugar que se llama, bueno, la ciudad me olvidé, pero es la puerta por donde entran los musulmanes y tienen refugio. En ese lugar se convierte un musulmán que viene que se llama Ricardo, sé que se llama Ricardo, pero estaba un traductor. Entonces él contaba, muchos años atrás, él contaba esto, desde que yo conocí al Señor Jesús, a mí no me predicaron, a mí se me apareció Jesús. Para un musulmán, ustedes saben, a mí se me apareció Jesús y me dijo, tenés que ir a esa, ponele, vamos a decir, al auditorio de Alicia y Hugo, que está en la, ¿cómo se llama esta calle? Italia, tenés que ir a la calle Italia, que está el auditorio así le dijo el Señor. Y él fue. Y ahí recibió al Señor, le predicaron. Y él fue la puerta, porque esa era la puerta de Noruega para que entren todos los musulmanes. Y la gran mayoría de todos los que están en esa congregación testificaron que ninguno llegó por evangelismo. Todos llegaron porque a todos se le apareció el Señor. Y dice, ¿y sabe lo que está pasando ahora en Pakistán, en esos lugares? El Señor se le está apareciendo a algunos. No pidamos que se nos aparezca acá porque ya nosotros somos la expresión de Cristo. Pero hay tanta necesidad. Claro que ahora han ido misioneros y todo y quizás no va a aparecer el Señor porque Dios se mueve de acuerdo a lo que está pasando y que si no hay un hombre, bueno. Y Él nos contaba, a todos se nos apareció el Señor y a todos nos dijo a dónde teníamos que ir. Entonces yo creo que hoy nosotros no estamos diciendo, Señor, aparece en carne porque ya está en nosotros, pero creemos que esta expresión de gracia es tan necesaria, no solo acá adentro, sino en todo lugar. Entonces dice la palabra de Dios, dice aquí la palabra de Dios, que leíamos recién, que yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio esta palabra. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que derribar también toda transmisión de opiniones, sino transmitir la palabra de verdad y la palabra de gracia que nos ha sido dada. ¿Sí? Entonces esto será realmente lo que tú nos has entregado. Estoy tratando de saltear para no tener los 2 horas acá. Entonces quería ir a lo primero que en este día compartimos. Vamos a leer en Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, creo que en este día también entendemos que ser un dispensador de esta gracia nos lleva a perderlo todo, pero a su vez ganarlo todo en Cristo Jesús.
No estamos buscando otra cosa que más que ser hallados en Él, para poder ser cada día más una expresión de su gracia. Entonces nosotros tenemos que saber que muchas cosas, yo recién cuando hablaba de ella me venía esta pregunta, esta palabra. Hoy tenemos que luchar mucho con ciertos ismos que hay. Por ejemplo, una cosa es, podríamos decir, que operan en la vida de las personas, que es, ahí está el relativismo, el materialismo y el misticismo. Yo no voy a hablar de todos, pero pensaba en uno, en el misticismo, que habla acerca del religioso profesional, que operan por el misticismo, que distorsionan la palabra de gracia, que distorsionan el evangelio del reino en la vida espiritual. Y esto nos habla acerca de aquellas personas que siempre están viendo al diablo como que es el gran adversario a vencer, del cual ya fue derrotado, y que el misticismo nos separa de la verdadera responsabilidad de administrar esta gracia, que tenemos que administrar, y aquellos que en vez de administrar viven disculpándose que no pueden hacerlo porque están combatiendo a entidades espirituales. Cuando nosotros en Cristo somos aceptos en Él. Entonces, ¿qué hace el misticismo? El misticismo nos hace estar peleando y buscando enemigos por todos lados. Y dejamos de ver la realidad que tenemos, que es Cristo. El misticismo trae es un saboteador de lo que es la gracia. Porque en vez de disfrutar y de expresar la verdad, estamos peleando contra entidades espirituales que ya fueron derrotadas en la cruz. Entonces, ya no tenemos que estar peleando, porque todo lo que hacen las entidades espirituales llamadas demonios es confundir, es detenernos en el avance y en el crecimiento de lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos colaboradores y esa es una correspondencia de Dios y también es una corresponsabilidad como hijos que tenemos, porque somos aceptos. Diga, soy acepto en el amado, pero también hay una aprobación y hay una prueba en nuestra vida, de gestión en nuestra vida. Si nosotros reducimos todo a una batalla contra las tinieblas, contra entidades espirituales, contra demonios, estaremos haciendo que la gracia, volverla a un nivel humano, a un nivel nuestro, y no realmente con lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, el misticismo lo que hace, no toma responsabilidad. Un místico es una persona que no tiene responsabilidad en cuanto a lo que Dios le ha entregado. Es alguien, por eso un ministro, en cambio, es alguien que administra. Diga, alguien que administra. Diga, somos administradores de esa gracia. Los religiosos dicen, los místicos, o el misticismo, perdón, es el que hace, le echa la culpa ¿a quién? Al diablo. Y las capacidades del infierno fueron afectadas por la obra consumada de la cruz. Fueron derrotados. Decirle que fueron derrotados, fueron despojados, fueron exhibidos y fueron desarticulados y fueron totalmente destruidas. Entonces, el misticismo ha hecho este daño de que en vez de edificar y vivir en la verdad y crecer en la gracia, estamos peleando con entidades espirituales que, de acuerdo al plan eterno de Dios y al propósito eterno y a la obra consumada de la cruz, fueron totalmente desalojados, fueron totalmente despojados, fueron totalmente... Por eso la gracia no es un versus contra el diablo. La gracia es una manifestación de su Hijo a través de los santos. No estamos en guerra. Ya está ganada.
Somos la manifestación de esta realidad. Por eso necesitamos crecer en la gracia que va a derribar también en nosotros el relativismo, el consumismo, el materialismo y el misticismo, y agréguele todos los ismos, que son realmente estorbos que detienen el avance de su reino en nuestra vida. No solo las emociones, sino todas estas cosas que operan en el mundo de hoy, y en vez de conocer la operatividad del reino, el reino es el gobierno de Dios, pero opera por medio de la gracia. Por eso no es un versus para mí. A lo mejor usted ve otra cosa. Para mí no estamos, sino somos una expresión de gracia en el tiempo y hora que nos toque vivir. Y la gracia no es el carné, es el permiso para vivir como quiero. La gracia no es porque algunos dicen, bueno, pues si hablamos de gracia va a pecar más. No, si hablamos cada día más de la gracia, la gente va a pecar menos, porque la gracia precisamente no edifica nada que está en el viejo hombre, sino que edifica la nueva creación. Capítulo 8 de Romanos 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El original dice eso, hasta ahí nomás. Después se le agregó para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el original dice, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo. Entonces, caminamos en un estado sin deudas. No tenemos que pagar, porque fuimos aceptos en Él. No hay más pago. La gracia nos hace vivir en un estadio sin deudas. ¿Usted sabe lo que es vivir en una familia que a alguien le debe algo? En una iglesia donde alguien te debe. No, vos me debes mucho, hermano, porque la verdad que si yo no te hubiera ido a predicar el evangelio, vos estarías muerto, no. Vos, hermano, vos me debes mucho porque yo te fui a visitar cuando nadie te visitaba. Y no, porque vos tenés que reconocer mi ministerio, vos tenés que saber todo, siempre generando, eso genera un ambiente de deuda. ¿Usted ha trabajado en un lugar donde usted siente que a este le debo? Eso genera un ámbito muy ríspido, muy feo. Y en el liderazgo a veces pasa, no, porque vos me debes esto, vos tenés que soportar, vos tenés que sujetarte, vos tenés que hacer todo. Y todo genera un ámbito de deuda. Y eso la religiosidad ha hecho mucho daño. Por eso crecer en un ámbito como ustedes están acá, en un ámbito que no está determinado ni desmarcado por las paredes, sino es un ámbito de gracia que opera hoy acá, porque si hoy no hubiéramos reunido bajo un ombú, bajo un árbol, el mismo ámbito de gracia está en ese lugar. Porque no es un lugar geográfico, es un lugar y en un estadio espiritual, y ese es el reino de Dios gobernando sobre todas las cosas, que opera bajo la gracia de Dios. Entonces, nosotros, voy a decir la verdad, nosotros en un tiempo conocimos más la operatividad de las tinieblas que la operatividad de la gracia, o vamos a ponerlo bien, la operatividad del reino de Dios. En un tiempo hemos estado más enamorados del reino que del rey. Y todas esas son cosas que tenemos que ir derribando, porque sí, somos aceptos en Él, pero también hay una gestión de vida en nosotros, que somos probados y aprobados. Como le decía ayer, nosotros nos queremos graduar, pero a Dios le encantan los procesos, porque los procesos es perfeccionado su Hijo en mí. Lo que oraba hoy la pastora, Señor, ¿cuántas cosas en mí todavía Cristo no se ha formado? Llevemos a la cruz. No, porque vos sabés que vos lo que hiciste, pero en un ámbito de gracia no es el permitido, sino es ir a la cruz. Y es que nadie me lo dijo, el que nos dio testimonio es el mismo Espíritu y que gobierna por encima de mis opiniones. No, pero yo opino esto, lo otro. Y eso tiene que ver con una mente totalmente basada en terminología humana, que eso nos mantiene dando vuelta en un mismo lugar, que yo lo digo atrancado como pavo con nuez, nunca aparece, nunca va para ningún lado. Diga, este es un tiempo donde todas las capacidades del diablo fueron afectadas y destruidas. No tenemos que ni ocuparnos en eso, sino que tenemos que estar ocupados en el conocimiento de la verdad, de su gracia, de su realidad. Por eso nosotros, segunda cosa que quería decirles hoy, su gracia nos hace, que lo que ya lo vengo diciendo, pero para ir ahorrando, para que les quede si anotas, su gracia nos hace crecer en un ámbito sin deuda. Nosotros que venimos de la 1050, no sé si se acuerdan,
Nosotros cuando vamos a un país, por ejemplo, a un país de Europa, qué sé yo, a Suecia, a Noruega, o si vos vas a Irlanda, per cápita de los irlandeses tienen un nivel de dinero, vamos a decir, de riqueza per cápita. Esos países crecen, los hijos nacen en superávit fiscal, vamos a decir, así como dijo el otro día. Nosotros también en la gracia crecemos en un ámbito de riqueza, no de deuda. O sea, cuando los argentinos, ¿cómo se llama el nenito tuyo? Benicio. Él nació ya con deuda, en términos humanos, así, porque nace con deuda del país que usted tiene. Yo le vivo diciendo a Esteban, que tiene 25, cuando vos te cases, no es que soy negativo, pero cuando tengas un hijo y los hijos de tu hijo van a ver la Argentina que nosotros creemos, que vamos a vivir sin deuda, que va a crecer, porque este país tiene todo el potencial para ser, como nos han hecho creer, por lo menos, que dice que es un país rico, ¿no? Porque después no. Ahora, nosotros cuando nacemos en Cristo, nacemos en un estadio sin deuda. Pero cuando venimos a la religiosidad, lo primero que hace para dominarte es ponerte deudas. Vos tenés que servir y predicar el Evangelio por todo lo que Cristo hizo. Es impagable. Entonces nosotros no caminamos, no es el motor nuestro la deuda, el motor en nuestra vida, para ponerlo de esa manera, es su gracia. Por eso estamos tan conociendo esa gracia, porque nadie me dijo. ¿Quién te dijo? El Espíritu Santo me dijo. ¿Se acuerdan de ese libro? ¿Quién te mandó? El Espíritu Santo nos dijo. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la operación totalmente en cada uno de nosotros, sin la imposición del dedo, de la dedomancia o de un hombre, sino es la operación del Espíritu en una administración de gracia que Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para la edificación, pero no tiene que ver con una imposición, sino con una vida que nos hace habitar el Señor en un estadio sin deuda, sin saber que solo estamos agradándole al Padre, y por cuanto no solamente nosotros nos agradamos de Él. Yo quiero decirte que en la gracia Dios se agrada de vos. Dios se goza contigo. Aunque a veces nosotros tengamos la cara, viste, de amargados, pero la verdad que Dios se goza con nosotros. Mira, 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Diga, la gracia es un ámbito de vida donde toma palabra. La palabra se transforma en nuestra vida, se transforma en un bisturí que va a sacar en nosotros todas las cosas que no es Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí o no? Para cortar. Entonces se transforma en nuestra vida en que lo que nosotros estamos teniendo este ministerio es según la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios trabaja con el hombre. ¿No es cierto? Es que Dios sabe que Dios usa misericordia sobre tu vida. Pero la gracia trabaja con el nuevo hombre en tu vida. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia. Es más, su gracia, su trono es, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? ¿Al trono de qué? De la gracia. Es un trono de gobierno. ¿Qué nos habla? De autoridad, nos habla de gobierno, nos acercamos para hallar ¿qué? Oportuno socorro. ¿Sí o no? Dios realmente ha planificado todo en un orden precioso, según la misericordia que hemos alcanzado. O sea, usted no alcanzó por su gracia, por su fuerza, alcanzó en su amor, ha tenido misericordia. Por eso me encanta leer, Pablo dice, yo siendo el más pequeño de todos los apóstoles, y no está hablando en un sentido de baja estima, ni de victimización, sino entendiendo lo que el Padre le había encargado. Hay un encargo sobre tu vida. Hay una corresponsabilidad y coadministración con la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso usted será mañana lo que está administrando hoy de su gracia. Y no puede llegar a mañana, Señor. No, es lo que administré hoy, cada día de su gracia en mi vida. Por eso recuerdo lo que dije al principio, para no hacer vano. No algo vacío, algo que es inútil, sino al contrario. No he trabajado yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Entienden? Por eso,
decirle al que está al lado, el primer impacto que produce la gracia en nosotros es la expulsión de la vieja naturaleza, para que Cristo sea expresado. Y eso no es una expulsión que vas a sacar vómito ni nada de eso, ¿no? Olvídate de esa palabra. Es una confrontación con esa vieja naturaleza para que podamos expresar la nueva naturaleza que opera en tu vida. ¿Se entiende? Porque eso no te compares con otro, sino deja que la gracia de Dios siga fluyendo a través de tu vida. Entonces, la palabra de Dios, cuando leíamos recién Hebreos 4:16, la primera palabra que encontramos es acerquémonos. Vieron que el libro de Hebreos tiene todas estas palabras. Temamos, acerquémonos. ¿Y qué dice? Como confiadamente al trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, número 1, vivir en ámbitos sin deuda es una verdadera maravilla. Y porque es muy complejo quitar el concepto de la meritocracia en la mente humana. Aunque nosotros digamos que no, siempre estamos haciendo algo para que alguien nos vea. ¿O no? Como dijo uno, cuando está el gato, todo, y cuando no está, los ratones. Y eso pasa también en la iglesia. Está la pastora y todos oran, no está el hermano Cache, no sabe nada. Pero bueno, todo eso pasa en la Bulaya, acá no. Pero bueno, todas esas son cosas que están en nosotros. ¿De qué se queja un patrón? Yo me voy y cuando vengo no habían quedado que iban a hacer la loza y ni siquiera pusieron nada. Porque todos caminamos por el ojo a veces humano. Entonces, caminar en un ámbito de gracia es una bomba atómica contra la meritocracia. Es buscar méritos, intereses personales y todas estas cosas, realzar lo que yo sé. Claro que valoramos lo que Dios ha hecho en cada uno. Claro que lo valoramos y damos gracias. Pero no estamos caminando haciendo algo para que me vean, para que me paguen o para que, otra palabra que muchas veces en la iglesia evangélica, para que me reconozcan. Si eres conocido por el Señor y el Señor te conoce, date por hecho. Porque el lugar y lo que Dios tiene preparado va a llegar sin el dedomancia, sin la operación de un hombre, sino por medio de la operación del Espíritu. Si estás mira, el otro día nuestro hijo que le ponen, tenés que vender tanto, había entrado como en un estrés. Porque hoy las empresas lo que te generan es un estrés. Tenés que vender 5 programas en este mes, en esta semana. ¿No es cierto? Y él está conectado con el mundo y había entrado como un estrés. Y llama a la madre y dice, tené paz, descansá en el Señor, reposá en su gracia. Y ¿sabe qué? Nos llamó, en un día vendí 3. Pero claro, el otro, lo que pasa es que vos lo estás queriendo hacer en tu fuerza, estás haciendo en tu fuerza. Descansar, Señor, no quiere decir que no trabajó. Nosotros vivimos en un mundo totalmente estresado, totalmente bajo la imposición, tengo que agradar a mi jefe, tengo que agradar esto. Por eso la iglesia es la expresión de su gracia, que hemos derribado por gracia toda meritocracia y todo deseo de vivir en una mente superadora humana, sino quien realmente está por encima de todas las cosas es el Señor. Y no es la cantidad de gente que venga acá a este lugar, sino es la vida de su Hijo, que cada uno de nosotros en esos lugares podemos expresar la gracia de Dios. Porque todos los días te vas a encontrar con gente que está en un estado de desgracia. Sin gracia. Ahora, si nuestra mente se queda en el pensamiento de la deuda, se vuelve nociva totalmente para el avance del Evangelio. Si tu mente y mi mente se queda en eso, se vuelve altamente nociva para el avance. ¿Qué decía Pablo? Estaba en la cárcel, encarcelado, con 2 pretorianos al lado, soldados romanos. Lo visitaba de vez en cuando, venía Lucas a hablarle, escribía en un hueco y decía, Lucas, che, vos sabés que hay muchos que predican el Evangelio por esto, el otro por envidia. Y Pablo dice, sea por envidia, sea lo que sea, ¿qué es lo que está pasando? Contame lo que pasa, el Evangelio está. Y aquellos hermanos que no tenían ni ganas ni iban a ningún lado, se están animando a predicar el Evangelio. Carta a los Filipenses. Y dice, Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es el gozo de él? Es ver el avance del Evangelio.
No hay mérito nuestro. Porque aunque yo estoy en estas cadenas, su palabra no está presa, su palabra sigue corriendo. Y su gracia, dirían los apóstoles, se multiplica. ¿Cómo se multiplica? En la personalidad de Manuela, de Juan, claro, Manuela, Juan y Adrián son personalidades diferentes. Ustedes saben que a Jesús, si lo agarran en un test psicológico, no tenía personalidad. No tenía. Jesús nunca mostró una personalidad, como en términos psicológicos, porque el Padre le decía, anda allá, iba, hace esto, lo iba. Nunca expresó una personalidad que hacía esto, que hacía aquello, sino que Él expresó una naturaleza divina que no estaba sometida a las personalidades de los hombres, sino una naturaleza divina que gobernaba. Y los estudiosos psicológicos con Jesús se vuelven locos porque no lo pueden encasillar en algo y meterlo en algo porque está por encima de todas esas cosas. Entonces nuestra personalidad, ni siquiera eso para la gracia es una barrera, porque Dios se va a expresar y va a salir por Manuela, por Juan, ¿no? Y Adriana va a salir en la obediencia a la verdad. Él se va a expresar. ¿Se da cuenta? Y se vuelve mucho más poderoso porque no se trata de Juan o Manuel o Adriana, se trata del Cristo que nos habita, que va creciendo en sabiduría, que va creciendo en gracia, que va creciendo en estatura, para que Cristo de alguna manera sea revelado a un mundo que está bajo un estado total y pleno de desgracia. Y la gracia se hace cada día más contrastante, ¿o no? Por eso yo tengo esta palabra, esta mañana decía del Señor, no es un versus, es una manifestación de su gracia. ¿O no? Que a mí se me, dice Pablo, que se me abre ya puerta grande y espaciosa. Son muchos los contrincantes, pero no era ningún problema, porque la puerta era grande y era espaciosa. ¿Quién era la puerta? Era Cristo mismo. ¿Entiende? Entonces, si nuestra mente queda en ese pensamiento, realmente lo que pasa es que se vuelve nociva. Por eso hay frases y creencias que se gestan con una mentalidad de deuda. El tamiz de la cruz, a mí, no sé a usted, es lo que va a liberarnos de toda opinión o de toda expresión que todavía tiene rasgos de deuda. ¿O no? Por ejemplo, mira, tengo que ir a ver, hay una hermana que está enferma y vos no la fuiste a ver. ¿No te entra ya la culpa? ¿O no? Y vos la fuiste a ver una vez, oraste por ella y ya está, pero después tendrías que ir otra vez. Jesús nunca se preocupó, Jesús se ocupó. Me ocupé y el Señor hizo la obra. Esto no quiere decir que nos vuelve insensibles, sino que nosotros no estamos para ganarnos algo, estamos para manifestar algo que realmente completa a los demás. Sé que alguno hay que visitarlo 10 veces, pero no está basado en deuda, porque tenemos gente que la hemos ganado nosotros y no las ganó la cruz. Y cuando vos ganaste a alguien, con tu fuerza siempre le tenés que dar un poquito como a los pichis. Venga, ¿viste? Como cuando salí a repartir maíz a las gallinas, todos te siguen porque por el maíz, no por vos. No te agrandé, negro. ¿No es cierto? Cuando el otro día con Adela hablamos allá en la escuela de Nuevo Pacto, decía, creo que era David, decía, cuando se baja el violinista de tocar en la ópera de Beethoven, en lo que sea, nadie va a saludar el violín, van a saludarlo a él, ¿o no? Y cuando nos bajamos nosotros, nadie nos viene a saludar a nosotros, es a él. Es su gracia que opera en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una mentalidad que opera bajo la deuda, todavía algo me tienen que dar a mí. Pero nosotros somos fieles herramientas de su gracia para expresarla en el lugar donde vos estés. Y no es esa humildad tonta, no me debes nada, pero en realidad me deberías dar, ¿no es cierto? Porque la mente tuya, por lo menos la mía, va a otra velocidad, ¿no es cierto? Pero es morir cada día para que realmente en este ámbito de gracia el Señor opere y traiga libertad, porque yo no gané, es Él que lo ganó en su cruz y me dio a mí el privilegio
de administrarles gracias sobre sus vidas. Quiero cerrar. La meritocracia es un mal y podríamos decir que es una plaga. Las personas que hablan con una mentalidad de trayectoria y meritocracia es porque están cobrando algo. No nos queremos volver autorreferenciales, ni tampoco hablar de una trayectoria, porque hay gente que siempre te están cobrando algo. Y esto es un proceso en nuestra vida, de liberarnos para operar. Porque en realidad, si vos tratás de pagarle a Dios, en realidad se vuelve algo imposible. Es imposible. Pero no debemos servir a Dios con tampoco un pensamiento de deuda, porque con el servicio le pagamos. No le pagamos. Usted ha tenido gente en la congregación que vino un tiempo que quizás estuvieron, yo lo he visto miles de veces, personas que fueron realmente rescatadas, vinieron al Señor, Dios hizo una obra, pero ellos venían con una mentalidad de pagarle al Señor lo que Dios había hecho. Cuando ellos sintieron en su alma que le habían pagado, no se congregaron más. Y lo fuiste a buscar 800 veces y no vinieron más, porque entraron con esa mentalidad de deuda. Desinstalar eso. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Desinstalarlo es que puedan comprender, es derribar todos esos méritos, derribar todo ese pensamiento, y eso opera por medio de la gracia. Es un ámbito que se vuelve tan poderoso que uno se tiene que despojar de todas las cosas. Nadie le va a decir, pero el mismo sentir del Espíritu va a empezar a trabajar en ello. Pero cuando nosotros no identificamos eso, tenemos en las congregaciones mucha gente que vino, nosotros no lo sabemos, pero ellos están tratando de pagar una deuda porque Dios les sanó a la hija, pero cuando ellos ya sintieron de que le pagaron, chao, no lo veo nunca más. Por eso la pregunta es, el otro día le decía al hermano, ¿se sanó? Sí, ¿y qué más? Porque no es solamente que el hermano se sanó, sino que nosotros tenemos la corresponsabilidad de parte de Dios de edificar a Cristo en esa persona, de formar a Cristo en esa persona. Y esa es nuestra gestión. ¿Es bueno los milagros? ¿A usted le gusta ver gente sanada? A mí también, pero no es el movilizador. El movilizador es que Cristo sea formado por medio de la gracia en la vida de él. Y no es que va a quedarse siempre conmigo, es que conozca al Señor en nuestro anhelo y siga creciendo en estatura, en Cristo, siga creciendo en sabiduría y siga creciendo en gracia hasta el final de sus días. Porque si no, hemos alimentado un monstruo, ¿o no? Alimentamos monstruos y de pronto el monstruo sale y genera lo que nosotros llamamos divisiones y grandes problemas, a veces en la familia. ¿Cuántos padres le viven cobrando a sus hijos? ¿Cuántos hijos se criaron en una casa donde el padre y la madre de alguna manera le está cobrando algo? Porque vos sabés todo lo que me costó, que te criamos, que te mandamos a la universidad, que esto, lo otro. Te dimos un estudio para que seas alguien en la vida. Qué terrible, ¿no? Porque de alguna manera le estamos cobrando. Y nunca te olvides de tu madre, que esto, que es lo que hice por vos. Y el hijo cree en un ambiente de deuda. Y después replica eso lo mismo en su casa. Entonces siempre a alguien le tenemos que deber. Y por ahí llega la abuela, la gran jefa de todas, que hay que deberla. Y no digo que la honre, porque una cosa es deuda y otra cosa es honra. Y la honra no es pagar. Se dice que las personas que van a India es el país donde más honra hay. Porque pasa una vaca y nadie la come. ¿No es cierto? Pero usted sabe que esa honra viene de la idolatría. Pero nosotros no buscamos idolatrar a alguien, sino es una honra, es un reconocimiento, es la misma gracia que opera en nosotros, sin vamos a llevarlo al término bien de la calle, chupa media, como dicen algunos, sino que expresamos una honra que se vuelve grata, porque usted se da cuenta cuando tiene a alguien que está buscando algo. Por eso, hermanos, quiero terminar diciéndoles que la meritocracia llega a ser una plaga que debemos también identificarla para que nosotros no tengamos servidores con mentalidad de deuda. Por eso dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces debemos entender que Dios nos aceptó en su Hijo. Fuera de su Hijo no hay aceptación que valga. Así que despojate de todo mérito. Porque
porque toda aceptación está en su Hijo. Él aceptó el sacrificio que su Hijo hizo. Él aceptó la cruz, Él aceptó la muerte, Él aceptó todo. Fue una aceptación. Y en ese sacrificio, en esa obra consumada de la cruz, nosotros, si estamos ahí, somos aceptos por el Padre. Y no hay ningún mérito nuestro. No pagamos nada. Ni crecemos en un estado donde yo le debo, sino en un estadio de amor hacia el Señor. Por eso la gracia nos hace vivir de esa manera. Y por último, su gracia nos hace vivir con una identidad. Por eso nuestra identidad es aquello que nosotros nos identifica ante la vida, ante el mundo, las decisiones. Nuestra identidad tiene que ver con la vida y con los recursos que vamos a tener que administrar. Eso nos habla de una identidad que opera en nuestra vida. Nosotros, la identidad religiosa tiene que ver con conceptos y paradigmas que recibimos, pero una identidad que viene de Dios tiene que ver con la gracia de Dios que opera en cada uno de nosotros. No viene por méritos, no viene por contactos, viene por su gracia. Por eso, para terminar, si encontramos, nosotros muchas veces reaccionamos por las identidades de nuestros recuerdos o por la identidad de una nueva naturaleza. Hablaba Claudia acerca de esto. ¿Por qué reaccionamos de alguna manera? Nosotros reaccionamos de acuerdo a la identidad que expresemos. Podemos expresar una identidad que tiene que ver con una vieja naturaleza y con recuerdos, o tiene que expresarse por una nueva naturaleza que opera en nuestra vida. Y esa es una identidad que está en nosotros. Por eso Simón era un hombre, o Pedro, Simón Pedro era un hombre de los recuerdos. Por eso le dice que Simón quiere decir junco, variable, inestable, mientras que Pedro es un hombre que nos habla de la identidad de Dios. Tú eres piedra, tú eres alguien establecido, eres alguien firme. Entonces, nosotros derribamos todas esas identidades que solamente basan por recuerdo. La identidad también nos lleva, cuando no está en Cristo, nos habla de apariencias. No necesitamos aparentar nada, sino que expresamos y manifestamos una naturaleza que nos gobierna. Y tercero, nosotros vencemos la tentación de edificar algo con nuestras manos que reemplace la obra de Dios. Entonces entendemos que cuando crecemos en un ámbito de gracia, crecemos con una identidad que nos libera de la apariencia, que nos libera de la deuda, que nos libera totalmente de edificar algo con nuestras manos que reemplace la obra de Dios, sino que nos volvemos totalmente cristocéntricos, donde todo tiene que ser y está basado en Cristo, y que de ahí parte todas las cosas que no hagamos. Por eso nuestra identidad, vamos a decirlo todos juntos, nuestra identidad es aquello que nos identifica ante la vida, ante el mundo, ante las decisiones. Nuestra identidad tiene que ver con la vida de su Hijo y con los recursos que Dios nos ha entregado, que tenemos que administrar. Y de la única manera que lo podemos hacer es por medio de su gracia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nosotros vamos a ir liberándonos de todos estos conceptos, y seguramente que en esta casa lo trabajan muchísimo, estoy resumiendo, pero que cada día nosotros podamos seguir creciendo en todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, y que tenemos mucho por delante de todo lo que ya Cristo nos ha dado en su Hijo. Y que este sea un tiempo donde cada uno de nosotros nos liberemos de conceptos equivocados y erróneos, de aquellos, podríamos decir, el materialismo, que es un ismo que también detiene el avance de Cristo, que tiene que ver con lo material, y no solamente es dinero, sino es con la materia. Por eso un materialista por ahí no entiende la vida del Espíritu, porque todo tiene que ver con algo tangible. Y usted es un ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y que póngase de pie, que en este sea un tiempo ahí donde nosotros estamos,
Y no hablo del lugar físico, sino en el estadio que vos estás viviendo ahora, porque cada uno de nosotros, ni yo soy el mismo de ayer hoy. Cada día es un nuevo día y Dios sigue edificando en nosotros. Quizás hoy hay un mayor entendimiento de lo que viviste ayer o la semana pasada, pero en eso también que te vuelvas a decir, Señor, porque la misericordia trata con el hombre, pero la gracia trata con el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. La misericordia no te pide nada, pero la gracia te lleva a que cada día puedas ser un buen, voy a decir, administrador de esa gracia. Entonces, si soy administrador, ¿qué te va a pasar? Te van a pedir cuentas de lo que administras. Pero voy a hacer algo que está enrulado, vamos a decir. De la única manera que podrás convertirte en un administrador de gracia es por medio de su gracia que opera en tu vida. Y aunque parezca un trabalengua, es una realidad. Porque ahí queremos estar todos los días y permanecer en Él, para que realmente lo que Dios te dio a administrar, realmente su gracia lo haga crecer. Y la gracia no es cuando yo fui a estudiar y no estudié y dije me saqué un 6 y tu mamá te dice, ¿cómo lo rendiste? Por la gracia de Dios. Hermano, Dios no es el 111. Su gracia es que has estudiado en tu vida y fuiste más adelante por la gracia de Dios que está en tu vida. La gracia de Dios no es que te salvó de que te pisa un auto. La gracia de Dios la hemos hecho micro, muy pequeña. La gracia de Dios es Cristo mismo expresado. Por eso nosotros, como decía Jesús, los doctores de la ley no entendían que quien estaba delante de Él era el autor de eterna salvación. Era Cristo mismo, era el Hijo de Dios, el Dios de toda gracia, que hablaban los profetas, el Dios de toda gracia. El mismo Dios que decía después Pablo más, el Dios de toda gracia. Él mismo afirme, fortalezca, perfeccione y establezca. El Dios mismo. Y en esta mañana quiero que levantes tu mano, porque ese Dios mismo en su Hijo está perfeccionando a su Hijo en tu vida. Que lo próximo que salga de ti sean palabras de gracia, aún en un ámbito de confrontación. Que lo último que expreses en este tiempo, a pesar de vos, expresas gracia. Que si estás en un problema familiar, que seas vos el dispensador de la gracia en ese lugar, que lo único que ha gobernado ahí es la desgracia y que tiene sus hijitos de desobediencia, que tiene sus hijitos de meritocracia. Levanta tu mano en esta hora. Que puedas, Señor, decirte en este tiempo, quiero crecer, como empezamos al principio, quiero crecer en estatura, en gracia y en sabiduría. En sabiduría, en sabiduría. Revístete de Cristo en estos días. Desvístete de tus méritos. Yo siempre pienso en Saúl. Saúl le quiso meter su ropaje, pero Pablo tenía ropa de campesino, pero que conocía al Señor. ¿Qué te identifica hoy? ¿Los méritos tuyos o los méritos de una cruz? Quiero que levantes tu mano y en este día quiero darle continuidad a lo que oraba la pastora hoy, porque era eso. Los ismos en nuestra vida no solamente son problemas emocionales que tenemos, sino cosas que han gobernado y que todavía operan en una mentalidad de la vieja creación. Hoy hablé mucho acerca del misticismo. Está muchas veces en nosotros. No es un versus, sino es una manifestación de algo, no de algo, sino de alguien que se expresa en vos y que va creciendo y que va gobernando tu vida. Porque el reino es eso, es el reino de toda gracia, es el reino que se ejecuta mediante la gracia de Dios. Y donde estés, en la facultad, en tu trabajo, aquí, en este lugar, en Colonia, la cruz se lleva todo.
La cruz se llevó todos mis miedos, se llevó mis apariencias, se llevó mis temores, se llevó las cosas que yo me siento incapaz, se llevó que no puedo competir con aquel. No, se llevó todo, porque ahora en el nuevo hombre, en la nueva creación, expresamos una naturaleza que ha sido dotada, capacitada y nos ha hecho partícipes de todas las cosas para que hoy puedas dispensar su gracia. Un poquito, te quiero poner una imagen. Cuando nuestra ciudad se inundaron más de 100.000 hectáreas y quedamos aislados de todos. ¿Sabe qué hacía la iglesia? Dispensamos, llevamos leche, llevamos agua, llevamos comida, y de ahí nació un comedor. Hermanos, quiero decirte que Dios ha puesto riquezas en cada uno de nosotros. Las riquezas inescrutables de Cristo. Y esas riquezas están dentro de nosotros. Que en estos días aquí en Colonia te identifiquen por alguien que dispensa el amor de Dios, dispensa su gracia, que tengas la paciencia de Cristo para saber esperar el fruto, porque adquirimos la mentalidad del labrador, que para esperar los frutos hay que trabajarlo primero la tierra. Adquirimos la mentalidad del soldado, que nos apartamos de ciertas cosas para agradar a aquel que nos tomó. Y tenemos esta mentalidad del atleta, de aquel que se prepara, que trabaja para no ser eliminado, para llegar y correr a la meta. Nosotros nos agradan las graduaciones, pero Dios nos mete en procesos. Porque en realidad nuestra graduación, tenga su mano levantada, recíbalo del Espíritu, nuestra graduación es Cristo. Nuestra graduación es Él. Y en cada proceso de tu vida, en cada camino de tu vida, Cristo se va forjando, se va formando, te está procesando realmente por la vida procesada del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Y te vas a encontrar en este día distribuyendo su gracia, su amor, su verdad. Yo siento una fuerte dirección del Espíritu, que en las familias hay ciertos conflictos, no lo sé, pero sé que la paciencia de Cristo te va a llevar a que cada día sepas esperar el fruto de lo que has sembrado, porque una semilla se puede ir de tu mano, pero nunca se irá del propósito eterno de Dios, de lo que Dios habló de la eternidad. Porque hay cosas que has sembrado, como dice la palabra, conforme al Espíritu, pero sabes que a su tiempo lo cosecharás. Y esa cosecha no será un auto, una casa, sino que esa cosecha es Cristo aumentado, Cristo gobernando en todas tus cosas que Dios te ha dado. Por eso tenés las manos abiertas, como si vas a recibir en realidad más que vas a dar. Y hay cosas que en este día Dios te quiere que sueltes, que entregues, que le digas que a lo mejor es tus méritos, es tus proyectos, son tus cosas que lograste en el tiempo. Podríamos decir, es tu currículum. No tengo nada, solo te tengo a ti, Señor, porque no me paro en mis logros, sino que me paro en una roca eterna que es Cristo. Me paro en un sacrificio glorioso de la cruz. Me paro en una sangre que me ha comprado. Yo no soy un rehabilitado, yo soy un renacido en Cristo Jesús. No hay ningún vestigio de lo viejo. He aquí son todas las cosas hechas nuevas en tu Hijo, y yo no seré rehabilitado del mundo. Soy un renacido por la gracia de Dios para vivir y expresar tu voluntad en todo lugar en este tiempo. Yo te entrego los miedos, te entrego los complejos, te entrego mis inseguridades, te entrego mis competencias, te entrego todo aquello que pertenece a mis méritos, porque yo soy conocido delante de ti, Señor. Tú me conoces, tú sabes de mi levantarme, sabes de mi andar y sabes de mi acostarme, pero tu gracia ha permanecido en mi andar, en mi levantarme, en mi acostarme. Nunca me ha dejado, sino que está siendo aumentada para que cada día sea reflejada en el ámbito donde yo estoy. Te doy gracias por Cristo Jesús, el Señor nuestro, de toda nuestra vida. Amén y amén. Si tienes algo al lado, decirle: yo recibo la gracia que Dios ha puesto en vos.
Al que tengas al lado, abrázalo. Recibo esa gracia que está en vos. Me edifica, me consuela, me lleva a vivir una vida más excelente. Recibo lo que está en tu vida. Y recibí lo que Dios me ha dado. Porque de gracia recibí y de gracia damos. Gracias, Señor. Amén.